Cada día es una nueva oportunidad para crecer juntos. Nuestra misión es administrar diversos proyectos que conectan la ciudad para facilitar el desarrollo, progreso y crecimiento de la Universidad de Antioquia. Lideramos con la firme convicción de que nuestras acciones generan oportunidades para el desarrollo integral de la universidad. Asumimos retos porque creemos en las personas, trazamos nuevos caminos que cambian realidades. Tu espíritu nos inspira, nos fortalece. El amor por los demás nos diferencia. Ese impulso de querer ser mejores, de siempre estar allí por ti. Lo importante de nuestra historia son las personas que la han construido día a día y que hacen parte fundamental de nuestro crecimiento. Los lugares donde la vida encuentra sus significados, los escenarios académicos, los espacios para el bienestar, los laboratorios donde se gestan nuevas investigaciones, los escenarios deportivos, las calles caminadas, el arte y la cultura. Estas cosas que nos inspiran han sido nuestro motor desde 1995, porque todas ellas nos ofrecen una oportunidad de construir proyectos y sueños. La voluntad de intentarlo. La fe de creer que es posible. Tus sueños son tan nuestros, tus gestos nos llenan de esperanza. Tu alegría nos motiva a ser mejores. Nuestro compromiso es que en cada momento y en cada día, hoy y siempre, transformemos tu vida. Fundación Universidad de Antioquia. Servicio que transforma vidas. Muy buenos días. Iniciamos este quinto bloque de conferencias del 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de ADMEDAS y vamos hasta las 12 del mediodía. La primera conferencia de esta mañana se titula Más que un alacrán, accidente escorpiónico. Está a cargo del doctor Jorge Alonso Marín Cárdenas, médico y cirujano egresado de la Universidad de Caldas, especialista en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia, toxicólogo clínico del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello y de la Clínica Soma, docente de farmacología y toxicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, expresidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Muy contento de estar con ustedes nuevamente en este tipo de actividades académicas en el Congreso. Y el día de hoy compartiendo un tema muy interesante, supremamente importante, que implica y que se ve todos los días en el servicio de urgencias, como es el accidente escorpiónico. Mi nombre es Jorge Marín, yo soy médico especialista en toxicología clínica, soy docente universitario y soy toxicólogo clínico, laboro en diferentes instituciones de salud de la ciudad de Medellín y soy miembro pues, de las sociedades científicas en toxicología a nivel de Colombia y Latinoamérica. Para hoy les tengo este orden del día. Vamos a hablar de algo de generalidades del accidente escorpiónico. Vamos a hablar de si es venenoso o no. Sí, que es algo muy importante cuando llega un paciente al servicio de urgencias. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del accidente escorpiónico, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y finalmente unas conclusiones.
una hermosa foto de un escorpión. No sé si ustedes lo sabían o lo conocían. Los escorpiones tienen una característica muy interesante y es que con luz ultravioleta, sí, o con una lámpara de Wood, por ejemplo, se ven así, son fluorescentes. Así se utiliza cuando se hacen cacerías, por ejemplo, de escorpión para mirar dónde están. Es mejor hacerlo de noche porque es muy fácil encontrarlos. Son artrópodos, sí, venenosos y muy antiguos, 350 millones de años. Encontramos accidentes por escorpiones en todos los continentes, en todas partes hay escorpiones. Podemos encontrar escorpiones en absolutamente todas partes, pero hay ciertos países donde hay muchos accidentes o muchos más accidentes que en otros, como sería, por ejemplo, Brasil, donde reportan unos 21.500 accidentes o casos de escorpionismo al año. Túnez, 40.000 casos de escorpionismo al año. Mucho cuidado que Túnez tiene una alta mortalidad, especialmente en niños. México, y esta estadística a mí siempre me genera inquietud, ¿sí? Pero aparece y son 250.000 casos al año. Es uno de los países donde más accidentes escorpiónicos hay. Hace un tiempo estaba en una conferencia con un conferencista de uno de los hospitales de la Cruz Roja Mexicana, ¿sí? De Veracruz específicamente, y decía que en su hospital casi que todos los pacientes que manejan son accidentes escorpiónicos. Entonces es muy interesante esa casuística tan elevada que encontramos. ¿Qué pasa en Colombia? Sí, ¿qué pasa en Colombia? Lastimosamente tenemos un gran problema y es que el accidente escorpiónico en Colombia no es de obligatoria reporte. Eso hace que la estadística sea muy inadecuada, ¿sí? Que sea muy mala y que realmente no sepamos cuántos accidentes escorpiónicos ocurren en Colombia cada año o cada día. Por eso no hay una estadística específica y todas las estadísticas son totalmente divergentes. Es muy difícil, por eso no quise traerles un número específico, porque encontramos estadísticas, sí, de las llamadas que hay a la línea, otras no, de lo que hicieron en un estudio. Entonces es muy complicado tener una estadística específica en Colombia. Les voy a hablar de mi estadística. En mi hospital, que es un hospital de tercer nivel de atención, bueno, yo trabajo en dos clínicas, en 2 hospitales. En mi hospital normalmente tengo uno donde hay más accidentes escorpiónicos, es un hospital que queda en la ciudad de Bello, sí, en Antioquia, y en este hospital recibimos accidentes escorpiónicos más o menos unos 2 cada 2 días, o sea, más o menos uno diario, un accidente escorpiónico diario. Y en la otra clínica donde trabajo también recibimos por ahí unos 2 o 3, ¿sí? A la semana. Entonces imagínense la estadística en Antioquia, cómo puede ser. Y no es porque seamos centro de referencia y nos los envíen, no, son pacientes en la mayoría de los casos, aunque recibimos también remisiones, son pacientes que consultan de manera espontánea. Entonces es muy frecuente el accidente escorpiónico, es muy frecuente el accidente escorpiónico en Colombia, pero hay algunos departamentos donde es muchísimo más frecuente y la gente no sabe. Sí, Caldas, Antioquia, ya dijimos, Tolima, Huila, gravísimo en Tolima, gravísimo en Huila, sí, los accidentes escorpiónicos, porque es donde más mortalidad podemos encontrar o se ha reportado. Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander e incluso San Andrés. Muy importante, Risaralda ha demostrado en los últimos años tasas de mortalidad, pacientes que mueren por accidentes escorpiónicos mucho mayores que en otros departamentos. Esto es algo que hay que ponerle muchísima atención. Digamos que la mortalidad no es tan alta como en otro tipo de accidentes y como en otro tipo de intoxicaciones, gracias a Dios, y esto tiene que ver específicamente con algo, ¿sí? Con el uso de los antivenenos. El uso de los antivenenos y la fagoterapia es algo que ha impactado realmente la mortalidad. Al final de los 90 se estaba hablando de una mortalidad del 0.5 al 0.5%, cuando la mortalidad 10 años antes era más del 8%. En la actualidad la mortalidad sigue siendo muy baja, pero lastimosamente se sigue presentando y esto es pues totalmente inadecuado para un accidente que vamos a ver que si se hace un tratamiento adecuado, el paciente puede salir adelante y puede no tener ningún tipo de desenlace fatal, que es lo que hay que buscar y lo que necesitamos. Algo muy interesante es que no hay una concordancia entre el tamaño, el aspecto, el color de un escorpión y qué tan potente sea su veneno. Entonces hay escorpiones muy pequeños, de 3 centímetros, sí, de 2 centímetros, sí, que pueden generar un accidente escorpiónico grave, sí, y escorpiones muy grandes, hasta 20 centímetros, que también lo van a generar. Esto están en África, sí, no están aquí en Colombia, pero los escorpiones pueden generar un accidente escorpiónico grave o moderado, sin importar su tamaño, sus características. Esta foto me encanta, esta foto es de una publicación de Biomédica,
específicamente en esta publicación o en este número de la revista, tenemos una publicación de un accidente escorpiónico, un reporte de caso, pero esta foto es de cómo están utilizando una técnica para hacer la extracción del veneno. Entonces me encanta por muchas razones. Primero porque se ve muy bien el telso del escorpión, ¿sí? La cola del escorpión, se ve muy bien el aguijón, se ve la gotica. Y miren, ¿sí? Y miren que ven el aguijón y a un ladito del aguijón, como debajito, ven otra puntica. Ese es el tubérculo. El tubérculo es muy importante porque eso nos va a hablar de qué tan venenoso es el escorpión y qué tanto impacto tiene para el ser humano. Así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué tiene el veneno del escorpión? Es una mezcla. El veneno es una mezcla de proteínas, de péptidos. Vamos a tener neurotoxinas, vamos a tener citocinas, fosfolipasa, urinasa. Sí, son sustancias que están en el veneno y que son los responsables del mecanismo de acción, ¿sí? de por qué el veneno genera el efecto en el organismo. Entonces, es un montón de proteínas que van a generar diferentes acciones. Bloquean canales de sodio, canales de calcio, sí, potasio, canales de potasio. Muy importantes los de calcio, muy importantes los de calcio y los de sodio. Y eso explica muchas de las manifestaciones del paciente, por ejemplo, la sensación de parestesias, de disestesias que ellos van a tener. Pero obviamente todo ese otro tipo de cosas, las neurotoxinas, por ejemplo, las alfatoxinas, las betatoxinas, ¿sí? Van a explicar por qué el paciente tiene una clínica tan llamativa como es la clínica del accidente escorpiónico. El accidente escorpiónico y el veneno del escorpión va a generar un aumento en la excitabilidad celular, ¿sí? Aumenta la liberación de neurotransmisores. Esto explica lo que el paciente tiene. Aumenta la liberación de catecolaminas, ¿sí? De acetilcolina, y por eso el paciente está con dolor abdominal, ¿sí? Está con taquicardia, está con hipertensión, ¿sí? Puede tener diarrea, ¿sí? Puede tener priapismo. Entonces, un montón de manifestaciones asociadas a esa liberación de diferentes neurotransmisores y las aminas biógenas. Algo que hay que tener en cuenta en la vida media, ¿sí? No podría hacer una conferencia de un toxicólogo y no podría hacer una conferencia específicamente mía sin hablar de términos cinéticos, ¿saben? Y aquellos que han tenido la oportunidad, o no sé cómo decirle, de haber sido mis estudiantes, saben que me encanta esta parte. Y, por ejemplo, la vida media de eliminación del veneno, dependiendo del veneno que estamos hablando, puede variar entre 4.2 y 72 horas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque esto me va a decir cuánto tiempo tengo para ponerle el antiveneno al paciente. Es muy frecuente que los médicos me llaman, sí, o llaman a las líneas de asesoría toxicológica, o me llaman directamente al hospital, o el médico de urgencias dice, profe, es que este paciente lo picó el escorpión hace 1 hora, hace 2 horas, hace 5 horas, hace 6 horas, ¿le ponemos antiveneno o ya no le podemos poner? Entonces, cuando yo tengo en cuenta la vida media, le puedo decir, sí, se le puede poner, sí, si tiene indicación de utilizar antiveneno, lo puedo utilizar incluso horas después del accidente si tiene la indicación, que ya vamos para allá. Miren qué hermoso es este escorpión, ¿sí? Muy bonito, me encanta, me parece muy, muy bonita la foto, pero algo que tienen que tener en cuenta, les dije ahora, que necesitamos saber si el escorpión es realmente venenoso o no venenoso, ¿sí? Y resulta que todos son venenosos. Alacrán o escorpión, ¿sí han escuchado eso? Yo pienso que lo han escuchado, ¿sí? Alacrán o escorpión. Es que alacrán es el que no es venenoso y escorpión es el que sí es venenoso. No es la misma cosa para todos, ¿sí? Alacrán o escorpión es exactamente lo mismo, sí, es exactamente lo mismo. Todos son venenosos. Con eso claro, podemos hablar de otras cosas. Resulta que todos son venenosos, pero no todos son lo suficientemente venenosos o tienen un veneno de importancia médica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No todos los escorpiones son de importancia médica. Hay algunos escorpiones que sí lo son y otros que no lo son. ¿Cómo hago para diferenciar? Entonces, ¿cómo hago para saber? Hay un montón de familias de escorpiones. Resulta, en Colombia específicamente, tenemos 2, ¿sí? Tenemos la familia Butidae y tenemos los que son los Titius y tenemos los que son los Centuroides, ¿sí? Los Titius son oscuritos, los Centuroides son amarillitos y son muy claros. Entonces es fácil diferenciarlos unos de otros. En el país tenemos por todos lados de los 2, ¿sí? Entonces un paciente puede tener un accidente por uno o por el otro. Listo. Normalmente los Centuroides, que son los que son más claros, ¿sí? Que son más claritos, van a generar un accidente mucho más grave en algunos casos y por eso es que, por ejemplo, en México hay tantos accidentes y tantos problemas porque hay muchos Centuroides. Bueno. Pero cuando yo necesito saber si el escorpión es realmente o no de importancia médica, tengo que fijarme en 2 cosas. 1,
Los pedipalpos, las pinzas, miren las pinzas, ahí están viendo un escorpión oscuro con unos pedipalpos, unas pinzas gruesas, grandes, ¿sí? Eso significa que necesita hacer mucha fuerza para poder tener a su presa. Y mire que la cola, ¿sí? El telso es muy delgado. Entonces es un escorpión que tiene veneno, pero que necesita mucha fuerza para sujetar a su presa. Entonces es un escorpión que probablemente no sea de importancia médica. Aquí en Colombia, no vamos a hablar de Túnez, no vamos a hablar de Marruecos, no vamos a hablar de Sudáfrica. En Colombia y en Latinoamérica, ¿listo? Pero miren al otro lado, sí, están viendo un Titius pachyrus, sí, que es oscurito, ahí se ve, obviamente, pues por la foto. Pero miren que los pedipalpos, las pinzas son delgaditas. Entre más delgadas sean las pinzas, más de importancia médica va a ser, ¿sí? O sea, más malo el veneno para el ser humano va a ser y para los animales, ¿sí? Y miren algo muy interesante, ustedes ven la cola, ven el telso, y donde termina el telso, ¿se acuerdan de la imagen que vimos ahora donde estaba la gotica de veneno? Miren que también tiene esa protuberancia que se llama tubérculo. Entonces está el aguijón y está esa protuberancia pequeñita. Esa protuberancia se llama el tubérculo. Si un escorpión tiene las pinzas muy chiquiticas y tiene tubérculo, usted sabe que eso es de importancia médica para el ser humano. Pero doctor, ¿y cómo hago yo para saber si es que el paciente vea? Esto es una foto de un escorpión, ¿sí? Que picó a un médico, a un cirujano plástico muy reconocido de la ciudad de Medellín, tuvo un accidente en la finca, él cogió el escorpión en esta botella, una botella de agua, y consultó al servicio, me llamó, dijo, Jorge, ¿dónde estás? En este momento necesito que me atiendas, me picó un escorpión, estoy muy maluco. Entonces le dije que bajara rápidamente a la clínica, lo atendimos en la clínica, efectivamente tenía un accidente moderado, tuvimos que utilizar incluso antiveneno, ahorita hablamos un poco más de eso, y llevó el escorpión. Y ahí está el escorpión, miren las pinzas, son delgadas, y miren la cola, sí, tiene aguijón y tiene tubérculo. Ya de entrada sabemos que es venenoso, Titius furmani fue la identificación. Nuevamente hermosos los escorpiones en la fluorescencia. Cuando tenemos entonces ya sabemos que todos los escorpiones son venenosos, algunos son de importancia para el ser humano y otros no son de importancia para el ser humano, o sea, pero todos son venenosos. Cuando a mí me llega un paciente intoxicado con un accidente escorpiónico, yo tengo que determinar qué gravedad tiene el accidente, lo tengo que clasificar. Y se va a clasificar en leve, moderado y grave. Sí, a quienes les gusta decir severo, a mí realmente no me gusta decir severo, me gusta decir grave. Pero está bien, las dos cosas están bien. Me encanta esta tabla. Sí, esta tabla es tomada de las guías del ministerio, las guías de MinSalud. Recuerden que las guías del Ministerio de Urgencias Toxicológicas son guías OMS-OPS. O sea, aplican para no solamente Colombia, sino para Latinoamérica. Es muy interesante. Y la persona, sí, el autor, que es el doctor Rodríguez, que hace esta publicación, una persona que sabe mucho de toxinología en Colombia. Entonces, miren que aquí me van a clasificar los accidentes escorpiónicos dependiendo de las manifestaciones que el paciente va a tener en leve, moderado y grave, ¿sí? O severo. Tenemos que las manifestaciones locales son similares en todos. El paciente va a tener parestesias, dolor localizado, puede tener sudoración generalizada o en el área. Es muy frecuente la sudoración en el área. Puede haber una equimosis, no es tan frecuente, pero puede ocurrir la equimosis. Puede haber eritema, casi siempre hay una palidez en el sitio de la picadura. Hiperestesias, disestesias, doctor, no aguanto la tela, no aguanto el roce con absolutamente nada, hasta soplar me duele, es muy frecuente ese tipo de sensación y es una sensación de quemadura en la mayoría de los casos, una sensación urente. Frente a las lesiones bulosas, sí, o ampollas es muy rara, pero hemos tenido, lastimosamente, la semana pasada tuvimos uno y no alcancé a tomarle foto, pero nos llega, no es tan frecuente. Y ya tenemos entonces que mirar las manifestaciones sistémicas. O sea, todos van a tener esta parte desde el punto de vista local. Los sistémicos, lo que me va a hablar ya de la mayor gravedad. En el local, sí, las manifestaciones locales leves, sistémicas leves, perdón, vamos a tener cefalea, náuseas, palidez, sí, salivación, sí, la cialorrea escasa, pero puede tener cialorrea, la emesis en algunas ocasiones aislada, la rinorrea, la odinofagia y las fasciculaciones locales pueden ocurrir. Es muy frecuente en el sitio de la picadura, sí, recuerden que son picaduras, el sitio de la picadura puede tener la fasciculación. Cuando hablamos de las moderadas, y aquí sumo yo algunas manifestaciones que no aparecen en la tabla de la guía del ministerio, el paciente va a tener en el accidente escorpiónico moderado, confusión, ansiedad, incoordinación, puede tener síntomas gastrointestinales. Entonces piensen ahí inmediatamente, acetilcolina, síntomas gastrointestinales, diarrea. Dolor abdominal, ya dijimos náuseas, pero aquí va a tener diarrea. Sí, puede tener distonías, puede tener mioclonías, puede tener broncoespasmo, algo muy frecuente, muy característico,
priapismo, es frecuente, búsquenlo, a veces los pacientes no se dan cuenta o no lo quieren decir, pero búsquenlo porque es muy frecuente y esto ya, si el paciente tiene priapismo, usted ya sabe que es moderado, ¿sí? O el paciente que estaba vomitando absolutamente todo. Entonces, diarrea, vómito, mucho acetilcolina, priapismo, sí, mucho del parasimpático, sí, ustedes ya saben esa memotecnia clásica. Además, y esto es algo que me gusta mucho, e incluso el cirujano, plástico que le estaba diciendo, una de las manifestaciones que tuvo, fue la sensación de malestar en la garganta. Pero no malestar de COVID, ¿listo? Sino una sensación de pelo, es decir, tengo un pelo en la garganta, ¿sí? La sensación de un pelo, un cuerpo extraño en la garganta es algo muy frecuente en los pacientes. Además que pueden estar con disautonomía, pueden estar bradicárdicos o taquicárdicos, pueden estar hipertensos o pueden estar hipotensos, pueden tener taquipnea, en algunas ocasiones están somnolientos, pueden tener ataxia, fasciculaciones que son generalizadas y parestesias generalizadas son frecuentes en el accidente moderado. Y ya en las manifestaciones del accidente grave, sabemos, puede tener todas las del moderado, pero además de eso puede tener una arritmia ventricular, puede tener hipotensión severa, puede tener bradicardia severa, el colapso cardiovascular al que esto me va a llegar, o sea, el paciente puede entrar en shock, insuficiencia respiratoria, sí, compromiso neurológico que puede llegar incluso hasta el coma, puede haber sangrados, sí, una úlcera péptica sangrante, una pancreatitis aguda, podemos tener en este caso síndrome de dificultad respiratoria. El año pasado me llamaron por un paciente, un niño, que empezó a tener sensación de dificultad para respirar y efectivamente hizo un SRA, un gran compromiso respiratorio y este niño lastimosamente falleció por esto en otro hospital, ¿sí? No estaba pues aquí en Antioquia, era en otro departamento. Shock cardiogénico y falla cardíaca, ¿sí? Muy importante la pancreatitis, muy importante. También es causa de muerte en muchos de los pacientes con accidentes escorpiónicos y el estatus convulsivo. Nunca se nos puede olvidar que el accidente escorpiónico puede generar convulsiones, ¿sí? ¿Cómo se pone un accidente escorpiónico? De cualquier forma. Sí, hay un estudio muy interesante que se hizo aquí en Antioquia, que lo hizo Juan Pablo, que es una de las personas que también trabaja muchísimo con escorpiones, y demostraron que los principales sitios de contacto con accidentes escorpiónicos son las extremidades. Es muy lógico, pero yo he tenido pacientes que han tenido contacto en las orejas, que han tenido contacto en la boca. Sí, tuve un paciente una vez que tuvo contacto en los genitales, sí. Él se estaba, y eso fue cuando yo estaba haciendo rural realmente, en el Águila Valle, no sé si lo conocen, es un poquito lejos, en el Águila Valle, y el paciente se estaba secando, se acaba de bañar y en la toalla estaba el escorpión y tuvo un contacto directo con los genitales. Obviamente fue muy sintomático en el paciente. Miren, estos son algunas manifestaciones de un envenenamiento leve. Esta es una foto de unos pacientes y les llevan a uno, ¿sí? Les llevan a uno el animalito, ¿sí? El escorpión, y uno lo ve y miren que tiene las características del accidente escorpiónico leve, y el escorpión tiene las características de un escorpión de importancia médica. Estas son unas fotos, ¿sí? De la Cruz Roja Mexicana, pacientes con accidentes escorpiónicos moderados. Mire, el paciente tiene priapismo, el paciente con una cialorrea constante. Este es otro paciente, este es un reporte de caso que publicamos de un niño con un bloqueo asociado al accidente escorpiónico. El sitio de la picadura realmente uno casi no ve nada, es poco frecuente que se vea algo, sí, pero el paciente sí puede tener las alteraciones electrocardiográficas en el accidente. Un envenenamiento grave, un paciente que está con manifestaciones convulsivas, o este es un caso muy interesante también de un paciente que hizo una hemorragia intracraneal asociada a un accidente escorpiónico. Recuerde que el accidente escorpiónico puede asociarse a crisis hipertensiva y hay que hacer un manejo adecuado de este. En la mayoría de los casos con el antiveneno es suficiente para mejorar este tipo de manifestaciones, pero en algunos casos puede ser severo y complicarse. ¿Listo? Lo más importante en el diagnóstico es hacer la clasificación, la clínica. Recuerden que es una de las cosas lindas de la toxicología, es la clínica la que me va a decir qué debo hacer con el paciente, cómo debo manejar el paciente y llegar al diagnóstico. Sí, la clínica es lo que me diagnostica el accidente escorpiónico. Debo clasificarlo. Un tip súper importante aquí. Tip súper importante. Antes de clasificar el accidente escorpiónico hay que controlar el dolor. ¿Cómo así? Hombre, si usted tiene mucho dolor,
Usted puede tener taquicardia y puede estar hipertenso simplemente por la sensación de dolor, incluso hacer polipnea por la sensación dolorosa. Y a veces el dolor es muy intenso. Entonces, recomendación, y ahorita cuando hablemos de manejo, que si vamos a hablar de manejo, se puede infiltrar, ¿sí?, con lidocaína, y cuando yo infiltro con lidocaína y controlo la manifestación dolorosa, en ese momento debo hacer la clasificación. Una recomendación del experto, recuerden que es lo que peor evidencia tiene, pero es una recomendación del experto y es lo que me parece más adecuado a nuestros pacientes. Hay que hacer, además de eso, unos laboratorios muy importantes. Hay quienes hablan del combo del toxicólogo, ¿sí? Combo del toxicólogo, entonces hemoleucograma, gases arteriales, ionograma, electrocardiograma. Pero aquí tenemos que también mirar cómo está el TP, el TTP, todo el ionograma, absolutamente todo. Ya sabemos que tiene un impacto muy grande en calcio, en potasio, entonces necesitamos mirar esto. Además, la glucosa, hacer una glucometría en el servicio de urgencias, pedir una glicemia central. Estos pacientes pueden cursar con hiperglicemia y esto es un factor que me habla de mal pronóstico en los pacientes. La pancreatitis siempre hay que buscarla, entonces hay que mirar la amilasa. La función renal, pueden cursar con falla renal aguda, pueden generar rhabdomiólisis muy importante y dado el caso, pues yo podría hacer una radiografía. Entonces, obviamente, la radiografía depende del paciente. Los otros exámenes casi que serían ideal hacérselos a absolutamente todos los pacientes para tener en cuenta qué puede ocurrir. Algo muy importante, otro tip, doctores, poblaciones de riesgo. ¿Quiénes son los que más riesgo tienen en accidente escorpiónico? Los menores de 5 años y los mayores de 65 años. En ellos es donde se da la mayor mortalidad y la mayor cantidad de complicaciones. Este es otro regalito, ¿sí?, de los pacientes. Llevan al servicio, miren que está en una botella de jugo, un escorpión, y miren que es totalmente venenoso. Este es amarillo, o sea que este escorpión, ¿sí?, este escorpión es un Centuroides, probablemente un Gracilis. Entonces este escorpión es totalmente venenoso. Frente al manejo de un paciente con accidente escorpiónico, ya sabemos, accidente escorpiónico, el antecedente, la clínica, sí, la clasificación. ¿Qué hay que hacerle a ese paciente? Como en cualquier paciente, todo A, B, C, D, como le quiera decir usted, ¿sí? Hay que tener a ese paciente con líquidos, hay que mirar cómo está la vía aérea, hay que oxigenar bien al paciente si es necesario. No se deben poner torniquetes, se puede poner algo de hielo local, ¿sí?, por periodos cortos de tiempo. Eso sí, hay que hacer un buen lavado del área, es muy importante lavar el área. Dejar al paciente sin vía oral unas horas para mirar cómo va evolucionando por el riesgo de broncoaspiración, por el riesgo de convulsiones que puede tener. Dejarlo en reposo y obviamente pues ya hacer otras medidas como infiltrar con lidocaína. Doctores, esto es mandatorio en accidente escorpiónico. Les ayuda muchísimo, es una excelente herramienta, es una excelente alternativa en los pacientes con accidente escorpiónico porque controla el dolor y yo puedo hacer una mejor clasificación. Además, dijimos, los líquidos endovenosos, póngale un buen bolo de líquidos endovenosos al paciente. En muchas ocasiones estaban vomitando, sí, están muy ansiosos, están polimnéicos, sí, puede que no hayan comido. Entonces hay que hidratarlos muy bien y hay que darles un buen mantenimiento. Frente al uso de analgésicos, está recomendado el uso de los AINES. Yo puedo utilizar AINES en el paciente. ¿Cuál AINES? Eso ya depende del servicio, de lo que yo tenga. En algunas ocasiones y en algunas partes de la literatura recomienda el uso de dipirona, en otros recomienda el uso de diclofenaco, pero hay que tener en cuenta que el accidente escorpiónico puede asociarse a falla renal y puede asociarse a alteraciones electrocardiográficas, entonces hay que hacer el electro, hay que hacer todas las cosas para poder tener un mejor control. Frente al uso de los esteroides, esto genera discrepancias, ¿sí? Hay quienes dicen, y hay estudios que han dicho que el uso de los esteroides no mejora el pronóstico en el paciente y no tiene un impacto muy grande, y hay otros que dicen que sí. Entonces, la evidencia no es suficiente y dice que no, y así varios estudios lo dicen, no hay suficiente evidencia que apruebe el uso de los esteroides, entonces por eso los dejo interrogado. Los antihistamínicos pueden funcionar en algunos de los casos, especialmente cuando tienen muchas manifestaciones locales. ¿Cuándo utilizar entonces el antiveneno? ¿Sí? ¿Cuándo utilizarlo? Utilizamos antiveneno en Colombia. Si usted está en México hay que ponerle antiveneno a todos los accidentes escorpiónicos. En Colombia normalmente, y esto es lo que nos muestra la guía del ministerio y está aprobado por mucha o por gran parte de la literatura en Colombia, según los envenenamientos que tenemos acá, podemos utilizar cuando el paciente tiene accidentes moderados a graves. El accidente escorpiónico leve es del médico de urgencias. El médico de urgencias lo puede manejar si no tiene ningún inconveniente. Él lo ve, le ve la manifestación local, ve lo sistémico y dice, esto es leve. Entonces simplemente líquidos endovenosos, buena hidratación, le pone el esteroide, le puede poner algo ahí de antihistamínico, ¿sí? Mira los examencitos y si todo estuvo bien, después de una observación de más o menos unas 12 horas, se podría mandar para la casa, ¿sí? Para la casa.
accidente escorpiónico leve, en mi concepto son 12 horas de observación, y si todo está muy bien, para la casa, si no vomitó, si no tuvo ninguna complicación, listo, siguió siendo leve y se puede ir para la casa. Pero si el accidente es moderado, ¿sí? Si el accidente es moderado, ese accidente necesita antiveneno. Necesita antiveneno. Hay que hacerle todos los exámenes, ¿sí? El paciente está vomitando, el paciente está disautonómico, el paciente tiene priapismo, tiene cialorrea constante, ¿sí? Tiene un dolor muy intenso. Ese paciente hay que hacerle todos los exámenes y hay que poner antiveneno. La recomendación es poner 2 ampollas de antiveneno, ya vamos a verlo cuál es, para el paciente con accidente moderado, y para los pacientes con accidentes severos podemos utilizar 4 ampollas. La observación ya en los moderados y los graves, mi recomendación es que sea mínimo 24 horas por las complicaciones tardías que podrían ocurrir. Doctor, es que en mi hospital no tengo antiveneno. Hay que mandarlo, ¿sí? El accidente escorpiónico moderado y grave, lo ideal es que sea manejado por el toxicólogo en un segundo o tercer nivel, que tenga toxicólogo, ¿no? Doctor, es que yo trabajo en Quindío, en el Quindío no hay toxicólogos. Tiene que mandárselo al pobre internista, ¿sí? Yo trabajo, no sé, en Casanare no hay toxicólogo. Mándeselo al pobre internista, y que el pobre internista llama al doctor Marino, llama a alguna de las líneas de atención para ayudarle con el accidente, ¿sí? Pero normalmente lo ideal es que el accidente escorpiónico sea manejado por el toxicólogo clínico. ¿Qué antiveneno tenemos? Tenemos es un antiveneno polivalente, bueno, ¿sí? Es una marca mexicana, está disponible aquí en Colombia, se utiliza, hay buen abastecimiento y funciona para las especies que tenemos en Colombia con una buena potencia y con una muy, muy buena reacción. Sí, yo he visto excelentes respuestas tras el uso del antiveneno. La mayoría de estas complicaciones graves con el uso del antiveneno pueden desaparecer y se pueden resolver sin mayor inconveniente. El antiveneno es un favoterapéutico, o sea que es un antiveneno que se puede diluir, él trae con qué diluirlo, y lo podemos poner en 200 cc en pacientes adultos o en 100 cc en niños, las 2 o las 4 ampollas, depende de lo que el paciente necesita. ¿Y cómo se ponen todos los antivenenos? 10 gotas por minuto por 10 minutos, y si no hizo ningún tipo de reacción, le termino de pasar el antiveneno entre 30 y 60 minutos. La emergencia hipertensiva es muy frecuente, y antes de pensar en poner nitroprusiato, poner nitrogliceria, cualquier cosa, póngale el antiveneno y prazosina. En la mayoría de los casos, el paciente va a mejorar, o incluso la benzodiazepina si el paciente está demasiado ansioso. En la hipotensión hay que poner los líquidos, y si no responde con los líquidos y con el antiveneno, hay que poner vasopresor. Si no tengo antiveneno, pues hombre, líquidos y vasopresor. En el edema pulmonar hay que utilizar la ventilación mecánica con presión positiva, y es frecuente que ocurran las convulsiones. Esto es un reporte que aparece pues, en la prensa en Estados Unidos de una paciente que convulsionó. Sigue siendo la indicación el uso de las benzodiazepinas. Si no se debe las benzodiazepinas, se puede utilizar un barbitúrico. Si el paciente presenta una reacción alérgica severa, se puede utilizar epinefrina, adrenalina, como en cualquier tipo de reacción alérgica. Cuando se puso el antiveneno, que es extraño que esto ocurra, demasiado extraño, porque esto es un favoterapéutico, una fracción FAB2. Hay que poner antihistamínico en ese caso, y obviamente broncodilatador dependiendo de lo que el paciente esté presentando. Si tiene muchos espasmos musculares, muchísimas fasciculaciones, el antiveneno nos va a funcionar, y además de eso le puedo poner una benzodiazepina y, dado el caso, metrocarbamol. Y si tiene hipertermia, pues los medios físicos son una excelente alternativa, y en algunos casos, alguna parte de la literatura lo recomienda el uso de AINES para la hipertermia, pero realmente a mí no me parece que tenga ningún tipo de indicación ahí. Pero ya le puse un AINE para manejo del dolor, entonces bueno. En conclusión, doctores, el accidente escorpiónico es una entidad poco atendida. Se debe pensar que todos son venenosos. Recuerden, todos son venenosos, no todos son de importancia clínica en el ser humano, pero todos son venenosos. Hay que darle el valor adecuado a este tipo de accidente, pensar en las poblaciones de mayor riesgo. Entre más rápido haga la intervención, entre mejor haga la clasificación, mejor le va a ir al paciente, y sabemos que tiene una excelente respuesta con el antiveneno. Y siempre preguntar. Recomendación, Línea Nacional de Toxicología, Asesoría Toxicológica. Si no le contestan la línea de Asesoría Toxicológica Nacional, funciona en algunas ocasiones. Sí, hay que fomentar, hay que, digamos, potenciar un poco más. Y están las guías del ministerio, las pueden descargar sin ningún problema gratis en PDF, y la pueden tener. Y si por ninguna parte encontraron donde les puedan ayudar, pues, hombre, mi contacto, con el mayor de los gustos también les puedo colaborar. Sí, espero que todo esto así haya sido adecuado, que les haya gustado, sí, que hayan tenido un enfoque muy corto, sí, muy rápido, pero espero que haya sido sustancioso frente al manejo del accidente escorpiónico. Muchas gracias.
Si tu carro se vara, ¿a quién llamarías? ¿Al veterinario o al mecánico? Por eso cuando te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales para recetar medicamentos que solo puedes adquirir en droguerías autorizadas. No te automediques. Tu salud es tu vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.